Antes de ser emperatriz, fue mercancía humana. Antes de gobernar un imperio, fue vendida en un circo. Esta es la historia de Teodora, la mujer que aprendió a dominar al mundo, observando cómo el mundo la destruía, antorchas encendidas, humo, gritos que suben como un trueno. El hipódromo vibra. Cada grada está llena. El número tiene un nombre bonito, pero es puro horror. Leda y el cisne, hasta en Roma lo prohibieron. Aquí, en Constantinopla, lo aplauden cada noche. No es arte, es negocio. Niños y niñas convertidos en espectáculo. La ley es cruel y clara. Si actúas, eres prostituta. El poder firma. La multitud paga. El dolor vende. Mira a la arena. Una niña está ahí, pequeña, desnuda ante miles de ojos. Se llama Teodora. Su cuerpo tiembla, pero su mirada no. Observa, aprende, calla, entiende algo que los demás no ven. El deseo abre grietas. El poder sangra por dentro. Este lugar no es solo ocio, es política. Detrás del show están las facciones que mandan en la ciudad. Azules y verdes. No son hinchas. Son partidos. Reparten trabajo, castigos, favores. Deciden quién come y quién se arrastra. Todo ocurre rápido. Monedas que caen, risas que cortan. Nadie mira a la niña como persona. La miran como mercancía. Pero Teodora no se rompe. Guarda cada gesto. Cada palabra, cada risa. Convierte la vergüenza en memoria. Convierte el miedo en plan. Porque esta noche no termina aquí. Aquí empieza una guerra larga, silenciosa, entre la niña y el mundo que la usa. Esa noche, entre gritos y monedas, una niña juró recordar y devolverlo todo. Cuando el pan desaparece, el monstruo del poder muestra los dientes. El rugido del hipódromo sigue en la cabeza de Teodora. La multitud ya se fue, pero el eco del miedo queda. Su padre, Acasio domador de osos, trabajaba para los verdes, la facción más fuerte. Un hombre simple. Su fuerza alimentaba a la familia. Hasta que una mañana no volvió. Un rugido diferente llenó la casa. El silencio de la muerte. Según la costumbre, su puesto debía pasar a su familia. Era la única forma de sobrevivir. Pero en Bizancio, las reglas se rompen por una moneda. Asterio, maestro de danza de los verdes, aceptó un soborno. Entregó el trabajo a otro. Una decisión pequeña que condenó a 3 niñas al hambre. La madre, desesperada, entendió que ya no tenía opciones. Vestió a sus hijas con guirnaldas de suplicantes, coronas que pedían piedad. Cruzó la ciudad hasta el centro del hipódromo. Allí, ante miles de ojos, se arrodilló. Ofreció a sus hijas como súplica, como última esperanza. Los verdes miraron hacia otro lado. Los azules, rivales, ofrecieron un favor menor, casi por lástima. En esa arena, Teodora aprendió su segunda lección. El poder no tiene rostro, solo colores. Y la compasión siempre se cobra, y al día siguiente, el hipódromo decidiría su destino con una sola ovación. No era caridad. Era catálogo. El día siguiente amaneció con un cielo gris. El hipódromo volvía a llenarse, no para ver carreras, sino para mirar pobreza. En el centro, la madre de Teodora y sus 2 hermanas estaban de rodillas. Sus vestidos eran simples, sus manos temblaban. Las guirnaldas de suplicantes aún brillaban con el rocío. Parecía una escena de compasión, pero todos sabían lo que realmente significaba. Oferta y demanda. Las familias caídas llegaban así, rogando ayuda. Y el público, nobles, comerciantes, políticos, miraba y elegía. No había contratos ni palabras, solo miradas. En Bizancio la compasión se pagaba, y la inocencia tenía precio. La ley no dejaba dudas. Una actriz era una prostituta. No había diferencia ante el poder. El escenario era un mercado y el cuerpo una mercancía legal. Monedas comenzaron a caer. El sonido metálico rebotaba en la arena, como si el hambre tuviera ritmo. Risas, aplausos, promesas vacías. Teodora, con apenas 10 años, entendió todo. El juego no era de piedad, era de control. Y quien sabía observar, algún día podía dominarlo.
Entre las sombras, un nombre empezó a repetirse, uno que prometía fama, pero traía infierno, luego un nombre de mito y una jaula de verdad, Leda y el cisne. Algunos se rompen, otros toman notas. El hipódromo seguía rugiendo cada noche. Las antorchas ardían, las monedas caían, y Teodora ya no lloraba. Aprendió a mirar sin miedo, a escuchar sin moverse, a guardar cada gesto como un secreto. Observaba a los hombres desde la arena. Veía cómo los más poderosos perdían su dignidad cuando creían tener poder sobre una niña. Y ahí entendió algo que cambiaría su vida. El deseo era una grieta y por esa grieta se podía entrar. Mientras otras niñas se quebraban, ella analizaba, aprendía, memorizaba. Sabía cuándo un aplauso era verdadero y cuándo escondía vergüenza. Descubrió que el silencio puede cortar más que un grito y que un movimiento pequeño puede dominar a una multitud. El hipódromo se volvió su escuela. Allí no se enseñaba con libros, sino con miedo, con dolor y con poder. De día los hombres eran senadores, jueces, comerciantes. De noche todos eran iguales, débiles ante sus deseos. Teodora no disfrutaba, calculaba. Cada aplauso era una lección, cada mirada una fórmula, cada palabra un arma. Y justo cuando creyó haberlo visto todo, una mirada la eligió desde el palco más alto, hasta que un gobernador la vio y no quiso una noche. La quiso entera. Hay lujos que amputan el alma. El hombre del palco era Abilis, gobernador de Libia, rico, influyente, dueño de barcos y ejércitos. Cuando vio a Teodora en la arena, no aplaudió. Sonrió. Y esa sonrisa cambió su destino. La llevó lejos de Constantinopla, a un palacio de mármol blanco, con jardines donde el aire olía a miel y vino. Teodora pensó por un instante que era libertad, pero pronto lo entendió. Había cambiado de jaula, no de vida. Abilis la cubrió de seda, joyas y perfumes, pero también de órdenes, de caprichos, de vigilancia. El lujo tenía barrotes invisibles. Teodora no lloró. Usó lo que había aprendido, la observación. Descubrió sus temores, sus vacíos, sus debilidades. Lo hacía sentir poderoso. Mientras lo estudiaba, sabía qué palabra calmaba su rabia, qué silencio lo hacía depender de ella. Era psicología pura, disfrazada de amor. Durante 4 años jugó ese juego, hasta que cometió el error más caro. Empezó a influir en sus decisiones políticas. El gobernador lo notó, se sintió humillado. Una noche, entre gritos y copas rotas, la expulsó. Arrojó sus cosas al desierto como basura. Teodora quedó sola, bajo el sol ardiente, sin casa ni nombre. Pero dentro de ella ya no quedaba miedo, sola bajo el sol, con un arsenal que ya nadie podrá quitarle. Cada barco es un secreto, cada puerto un precio. El desierto no la mató. La transformó. Teodora caminó entre arena y silencio hasta encontrar el mar. Allí empezó su segundo aprendizaje. El Mediterráneo, vendía lo que podía, negociaba pasajes, observaba a todos. En los barcos mercantes aprendió más que en cualquier escuela. No ofrecía lágrimas, ofrecía conversación. Mientras los hombres bebían, ella escuchaba. Sabía cuándo callar, cuándo elogiar, cuándo sembrar curiosidad. Memorizaba rutas, nombres de capitanes, precios de cargamentos. Descubrió que el mar no era solo agua, era una red de secretos, tráfico y poder. Cada comerciante creía usarla, pero era ella quien tomaba nota de todo. En Alejandría adoptó la fe monofisita, no por devoción sino por estrategia. Esa creencia la protegía, le daba aliados, respeto, una nueva identidad. La mujer piadosa que ya no debía explicarse. Desde allí viajó a Antioquía, una ciudad viva, llena de intrigas, espías y rumores. Allí escuchó su nombre por primera vez de labios ajenos. Un noble bizantino preguntaba por la joven que sobrevivió al gobernador de Libia, un príncipe. De mirada inquieta, llamado Justiniano, Teodora levantó la vista hacia el norte. Sabía a dónde volvería. Sabía por qué. En palacio un heredero inquieto escucha su nombre.
Una vez, dos, tres, la mente cae antes que el trono. Cuando Teodora volvió a Constantinopla, ya no era la niña del hipódromo. Era una mujer hecha de cicatrices y estrategias. Y el hombre que preguntaba por ella la estaba esperando, Justiniano, heredero del imperio, un príncipe rodeado de consejeros, leyes y silencios. Cuando la vio, no vio a una cortesana. Vio algo que no entendía. Una mirada que lo leía sin hablar. Teodora lo estudió como antes había estudiado a los demás. Cada gesto, cada duda, cada palabra. No usó perfume ni promesas. Usó conversación. Lo escuchaba como nadie lo había hecho. Le devolvía preguntas que abrían heridas. Le hacía sentir visto, necesario, diferente. No era seducción, era un protocolo psicológico. Una mente programando otra. Y el príncipe cayó poco a poco sin notarlo. La corte se escandalizó. ¿El heredero con una actriz? La emperatriz Eufemia cerró las puertas del palacio. La dignidad no se comparte con el pecado, dijo, meses después. Eufemia murió, sin aviso, sin causa clara. Solo un silencio largo en los pasillos. Justiniano cambió la ley. Los nobles podían casarse con actrices. Un decreto hecho para una sola mujer. Teodora, la boda fue en Santa Sofía, donde una vez fue mirada como basura. Ahora vestía púrpura. El escenario seguía siendo el mismo. Solo que ahora el guión era suyo. Pero el pueblo no perdona tan fácil. Y el hipódromo aún guarda hambre. A veces la corona es un sudario. El amor de un príncipe la había llevado al trono, pero el trono no olvida los pecados del pasado. Las calles de Constantinopla hervían. Impuestos, hambre, corrupción. Los azules y los verdes, enemigos de siglos, se unieron por primera vez bajo un solo grito. ¡Nika! ¡Vence! El rugido llenó la ciudad. Palacios ardiendo. Sangre en las fuentes. El Senado temblaba, y el propio Justiniano quiso huir. «Preparen los barcos», ordenó con voz rota, pero una figura se levantó entre los consejeros. Teodora, vestida de púrpura, miró a todos con una calma que dolía. «Si el destino me llama, no huiré como una cobarde, porque la púrpura es un buen sudario». Silencio. Hasta los soldados contuvieron la respiración. No hablaba la emperatriz. Hablaba la niña que una vez fue arrojada a la arena. El plan fue rápido, cruel, perfecto. Los generales Belisario y Mundo cerraron las puertas del hipódromo con rejas de hierro. Más de 30.000 rebeldes quedaron atrapados. Espadas, gritos, caos. La arena que había visto su humillación ahora se cubría con la sangre de una ciudad. Cuando cayó la noche, el ruido se apagó. Solo quedó el silencio y una mujer que no temblaba. Desde entonces su nombre ya no se discutía, se susurraba. El poder real no desfila, escucha. Después de la masacre, Bizancio aprendió una verdad. Teodora no necesitaba ejércitos. Su campo de batalla eran los pasillos en penumbra, donde las palabras se volvían cuchillos. Desde su cámara tejió una red invisible. Eunucos, sirvientas, cortesanas, mensajeros. Cada susurro, cada carta, cada mirada. Todo llegaba a ella. El imperio entero respiraba bajo su vigilancia. Allí comenzó su teatro de sombras. Si alguien desafiaba su voluntad, no encontraba una espada, sino un rumor. El papa Silverio cayó primero, acusado de traición, desterrado y olvidado. Después Amalasunta, reina de los ostrogodos, asesinada en su baño como castigo simbólico. Y más tarde, Juan el Capadocio, el político más astuto del imperio, acabó loco tras meses de juegos mentales, mensajes anónimos, flores marchitas, amenazas veladas. Teodora sabía cómo romper mentes, porque ya había visto la suya quebrarse, pero no todo fue venganza. También dejó leyes que cambiaron Bizancio. Prohibió la prostitución forzada, cerró los burdeles del hipódromo, creó el convento de Metanoia, un refugio para mujeres, que también era una prisión. Otorgó derechos de divorcio y herencia, castigos severos para violadores y protección para las olvidadas. Justicia y control, misericordia y poder, dos caras del mismo rostro.
porque incluso al gobernar, Teodora seguía dirigiendo su espectáculo, y cuando su cuerpo cedió, la ciudad entera supo quién mandaba de verdad. Morir no es desaparecer, es dejar preguntas. El año 548 marcó el final de una era. Teodora enfermó lentamente, consumida por un dolor que ni los médicos ni los rezos pudieron detener. Dicen que fue cáncer. Otros dicen que fue el peso de su propio pasado, volviendo a cobrar la deuda. El palacio, que antes rugía con órdenes, ahora callaba ante su silencio. Justiniano sin ella era una sombra del emperador que fue. Durante 17 años más gobernó, pero sin fuego, como si el alma del imperio se hubiera ido con su esposa. En Rávena, un mosaico la inmortalizó, rodeada de oro, vestida de púrpura, más alta que todos, incluso que los hombres que la acompañaban. En su manto, los reyes magos llevan ofrendas a Cristo, pero los ojos del mosaico miran más allá. Miraban al futuro. Teodora se había convertido en símbolo, en leyenda, en una santa política hecha de ambición y cicatrices. Hoy, los turistas caminan por el viejo hipódromo. La arena parece tranquila, pero si escuchas bien, aún se oyen monedas caer y voces gritar su nombre. Allí empezó todo, y allí terminó, entre aplausos, sangre y silencio. ¿Fue Teodora una heroína que usó su dolor para proteger a otras mujeres? ¿O una vengadora que repitió la crueldad que la forjó? Tal vez fue ambas, porque el Bizancio que la devoró también la coronó.